Desde hace varias décadas, los venezolanos eligen directamente a sus gobernantes. Auténticas fiestas populares en las que el país entero, con pasión, con ilusión, trata de escoger un mejor destino. Pero no siempre ha sido así. Anteriormente al presidente lo elegía el Congreso. Se votaba solo para elegir concejales, y únicamente podían hacerlo los hombres que supieran leer y escribir. El voto universal, directo y secreto fue una dura conquista de los venezolanos. Esta es la historia del primer ensayo de elección popular, de cómo la primera vez que los venezolanos fueron en masa a votar, lo hicieron para escoger una reina de belleza. Al igual que en la mayoría de los países del Caribe de habla hispana, en Venezuela el béisbol es la pasión nacional. Ese fanatismo por este deporte le debe mucho al desempeño del equipo venezolano en la década del 40. El deporte en Venezuela es hasta 1941 y después de 1941, que es cuando Venezuela gana el Campeonato Mundial de Béisbol Amateur en la cuarta serie mundial que tiene lugar en la ciudad de La Habana, en Cuba. El Venezuela entera se ocupó de ese torneo. Los muchachos habían ganado el campeonato, pero no se imaginaban el alboroto que se había causado el país, la influencia que había tenido su triunfo en el venezolano común y corriente y en el de alta categoría social y el de baja categoría social. Cuando ellos llegaron se asustaron porque había más de 100.000 personas en el puerto de La Guaira esperándolo al barco. El recibimiento fue sensacional, hubo fiestas populares, se los llevaron en hombros, los cargaron, los llevaron de La Guaira, caravanas de automóviles, los recibieron en el Estadio Nacional. La fiebre por la serie de La Habana es tal que Caracas comienza a pensar en algún día ser la sede del evento. En 1943 Venezuela consigue que le den autorización para organizar la séptima serie mundial de béisbol y se la acepta. Caracas es escogida como sede de la Serie Mundial a celebrarse en 1944. En esos días, los venezolanos seguían paso a paso las incidencias de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de entonces, presidido por el general Isaías Medina Angarita, ha dejado claro de qué lado está Venezuela. Nuestro petróleo, afortunadamente abundante, ha ido y seguirá yendo hasta los campos de batalla del lado de las democracias. Venezuela vive una transición. En 1935 había muerto Juan Vicente Gómez, quien gobernó el país con mano férrea por más de 27 años. Al cesar la tiranía, el poder queda en manos del general López Contreras, quien permite cierta apertura y entrega el poder al terminar su mandato. Su sucesor, el general Medina, es estimado como un militar de talante democrático. Bajo su mandato, los partidos políticos empiezan a operar legalmente y presionan por una reforma del sistema electoral. Hasta ese momento solo votaban de manera directa los varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y lo hacían solo para elegir representantes ante organismos locales. La elección del presidente estaba reservada para los integrantes del Congreso Nacional. El nombramiento mismo de Medina es resultado de la voluntad de un puñado de hombres. General Isaías Medina. General Isaías Medina. General Isaías Medina Angarita. Medina ha sido electo con tan solo 120 votos, emitidos por un Congreso controlado por el gobierno. Un sistema que asegura que el designado será siempre el favorecido del poder reinante. La elección presidencial es un tema que poco a poco va cobrando interés para la población. La Venezuela que es sede de la serie empieza apenas a despertar a la conciencia ciudadana. Como parte de los preparativos de la séptima Serie Mundial de Béisbol Amateur, los organizadores promueven una contienda para escoger a la reina del evento. El comité organizador del campeonato organizó un certamen
para nombrar la reina del campeonato. Como ya era tradición, todos los equipos deportivos de la época tenían una madrina, una reina, que debía reunir los atributos de belleza, simpatía y afición por el deporte. Para el reinado de la Serie Mundial de Béisbol surgen varias candidatas. Yolanda Leal, maestra del tercer grado de primaria, proviene de una zona popular del oeste de Caracas. Hacia la avenida, lo que es hoy Avenida Sucre, hacia Catia, pues se comunicaba uno a través del barrio Montepiedad. Y allí conocimos a Yolanda, una muchacha muy bonita, voleibolista, maestra de escuela y enamorada del progreso del país. Bueno, Dios sabe lo que hace. A cada quien le pone su poquito de pimienta y de gracia o de que sea. Debe ser eso. Hay una cosa, lo que dicen los toreros, ángel. Hay personas bellísimas y no despiertan nada. Hay unas que no somos bonitas ni mucho menos, pero sí despertan pasiones. Ella se lanzó de candidata, aupada por la gente de su barrio y poco a poco por todos quienes la íbamos conociendo. Mi entretenimiento número uno era el deporte. Mis salidas eran para el béisbol y para las canchas deportivas. Íbamos a ver el básquet, íbamos a ver el voleibol. Por eso me candidatearon, porque los cronistas de ese momento todos me conocían. La gran rival de Yolanda es Oli Clemente, nacida en La Haya e hija de un diplomático que desempeña funciones de gobierno. Mi abuelito trabajó con el general Medina, era secretario del general Medina, y mi abuela siempre se ocupó de su casa. Mi mamá estudió en el San José de Tarbes también, y bueno, parece que era una muchacha, según cuentan, que le gustaba mucho el deporte realmente, y organizaba partidas de béisbol en el Paraíso donde vivíamos nosotros allá. Y a raíz de esas partidas de béisbol que ella organizaba, la buscaron para ser candidata para la reina de la Serie Mundial de Béisbol. Oli Clemente era hija de un señor muy allegado a la cervecería Caracas, que eran los dueños del estadio, los dueños del equipo de cervecería Caracas. Entonces, Oli Clemente todo el tiempo estuvo más allegado a nosotros. Habían tantas muchachas alrededor de aquello que al equipo toda la vida le decían el club de las caras bonitas. Pero no era por la cara de nosotros, era por las tantas muchachas que era partidaria de nosotros en aquel tiempo. Las otras dos candidatas son Rosario Gómez Ruiz, una estudiante de medicina, y Nelly Blanco Yepes, una jovencita de El Valle, quien con tan solo 15 años es ya una consumada atleta. Antes de eso, yo lo que hacía era deporte. Bueno, estudiaba bachillerato, por supuesto, en el Liceo Tres Bellos, y jugaba voleibol, porque antes había hecho un poco de atletismo, pero en realidad lo que jugué más fue voleibol. Entonces, ese año de 1944, en febrero, me nombran reina de carnaval. Y después, entonces, en julio, me nombraron reina del deporte. A esa coronación asistieron Oli Clemente y Yolanda Leal, que ya eran candidatas, yo no. Yo era simplemente en ese momento reina del deporte. Entonces, justamente a finales de agosto, yo fui como una candidata tardía, porque a finales de agosto empezaron a lanzarme como candidata a mí también al reinado. Todas eran bonitas, todas las 4 candidatas eran, a cualquiera que se le diera el voto estaba buena. Muy pronto, estas inocentes jovencitas estarán en el centro de una gran controversia. Pero no pensamos nunca que eso iba a tener tanta importancia ni tanta vehemencia popular. El rol de la mujer en la sociedad está cambiando. Ya no solo trabaja en la casa, sino que ocupa cada vez mayores espacios en otros ambientes laborales. Las mujeres, conscientes de sus derechos, se esfuerzan por reclamar igualdad de oportunidades frente a los hombres. La elección de la reina de la Serie Mundial de Béisbol se anuncia como un gran acontecimiento. Los diarios de la época fueron los principales promotores de las candidatas. Últimas Noticias se convierte en el abanderado de Yolanda.
El Nacional defiende la candidatura de Oli Clemente y Mundo Deportivo promueve la figura de Nelly Blanco Yepes. Yo creo que fue una contribución muy efectiva la que dimos nosotros en Mundo Deportivo y también todos los periódicos, porque la colaboración de todos los periódicos fue unánime. Y con cartas y con editoriales y con tremendos artículos escritos en toda la prensa defendiendo cada uno su candidata. Últimas Noticias proclama a Yolanda como la candidata del pueblo. Caballerosamente cubren algunas actividades de las otras candidatas, pero no dejan lugar a dudas de quién es su favorita. Entre los títulos que le atribuyen a Yolanda están los de Reina de la Serie y Novia de Venezuela. Cada vez que aparece su nombre junto al de otras candidatas, lo hace en letras mayúsculas. Últimas Noticias la toma como bandera. También están otros periódicos, porque estaban El Heraldo, estaban La Esfera, estaba El Nuevo Diario, estaba El País, que todos aupaban mi candidatura. Y en las radios, casi todas las radios, también estaban conmigo. Ondas Populares, Radio Cultura, Libertador, Tropical, Continente, son algunas de las emisoras que postulan a Yolanda, pero otras, como Radio Caracas, apoyan a Oli Clemente. A través de esta emisora se escuchan las notas de Contigo sí, contigo no, con Oli Clemente me quedaré yo, y otras adaptaciones de canciones populares. ¿Cómo es la vida de estas muchachas? ¿Cómo ha cambiado su rutina al convertirse en celebridades? Ahora estaba que corría para un lado, para otro. A todos los centros deportivos me invitaban. Entonces yo iba a charlas deportivas o de lo que fuera. Claro, para mí era fácil porque yo siempre tenía un auditorio. Yo tenía un auditorio de 38 muchachos en la escuela. Para mí era fácil ir y hablar en cualquier parte. Yolanda en verdad tenía y tiene, afortunadamente, un aire. Yo diría que ella sabe escuchar y sabe agradecer. Y en aquella época, siendo como era, pues mucho más, porque era bonita y no se enamoraba de ella misma, sino que alguien se acercaba, inmediatamente le atendía y le oía. Yo subí todos los cerros de Caracas, porque para todos los cerros me invitaron. Fui a los mecedores, donde para pasar no había puente, sino había un jergón. Ese era por donde se pasaba. Eso es una cosa que iba uno ahí como gelatina en parihuela, vamos a decir así, moviéndose. Bueno, y ese era por donde todo el mundo pasaba. Yo fui ahí, bueno, perfecto. Apoteósicas esas reuniones. Cuando estábamos chiquitos, siempre nos contaba la aventura, porque fue como una aventura. Mis abuelos en esa época todo era muy cerrado, pues yo hasta el momento de hoy no sé cómo le dieron permiso para que ella fuera candidata y viajara y las fiestas y todo eso, porque realmente mi abuelo era un señor de los antiguos. Yo mido unos 74, no era un tamaño usual para esa época. Y como estaba en la cancha deportiva, pues era muy natural, muy desenfadada. Entonces me invitaban mucho a todos los eventos. Hacían torneos con el nombre mío, un torneo de béisbol amateur en tal parte, en la parroquia tal, y yo iba también a todas esas. Y me nombraban madrina de todos los equipos. Entonces tenía cantidades de simpatías bajo ese punto de vista como deportista. Esa fue una candidatura que la gente se fue anexando, poco a poco. La gente, porque aquello despertó una pasión única. Realmente aquí no había habido nunca un acontecimiento parecido a eso. Esas elecciones fueron bravas, bueno, porque yo no estaba con Yolanda, yo estaba con Oli. Esa era mi candidata. Bueno, mi candidata era siempre la Oli Clemente. Yolanda, pues, no era que la despreciaba, no, sino que
Era aquella, mi candidata, y listo, se acabó. A mí me parecía raro despertar esas pasiones de la gente. En donde iba, aquello era un desastre porque todo el mundo quería que le firmara autógrafos en todas partes. Fue una pelea bellísima, algunas veces con crudeza por parte de algunos aficionados, como siempre sucede, pero finalmente las muchachas hicieron una campaña sensacional. Y conocí también una cantidad de gente que iban a conocerme, a todas llenas de paradrapos y eso, porque se habían guindado a pelear por Yolanda Leal y Oli Clemente. No sé cómo es posible que yo esté todo aporreado por Yolanda y yo ni siquiera conozca a Yolanda. Por todas partes llegan adhesiones a las candidaturas. El pueblo hace suya la contienda. La gente envía cientos de cartas y telegramas manifestando apoyo a su candidata. Tan solo una firma vale para expresar la voluntad popular y nadie se atreve a cuestionarlo. Yo conocí una familia Sotomayor en Valencia, que el padre de la muchacha, que pues fueron grandes amigos míos, se ganó un premio mayor de la lotería y él lo invirtió completico en propaganda para Yolanda Leal allá. Y así muchísima gente de su bolsillo y de su propio peculio sacaban y hacían la propaganda, porque yo no me iba a ocupar de eso. Y la gente que me rodeaba tampoco tenía dinero, ni mucho menos, pero sin embargo aquí eso no faltó. Para el pueblo venezolano fue muy bueno. No se oía hablar sino de eso, de la reina. Estados Unidos anuncia que no competirá en la serie por causa de la guerra. Sin embargo, el resto de los países va confirmando. Cuba, México, Puerto Rico son solo algunas de las delegaciones que aseguran su visita. Las aspirantes al reinado de la serie están incorporadas de lleno al acontecer deportivo. Ella era aficionada frenética de un juego de béisbol. Ella era increíble, se transformaba. Ella era una persona más bien callada, muy dulce, tranquila, una mujer bien serena, no era ni mal carácter, nada de eso. Pero si tú la veías en un juego de pelota, era una metamorfosis total, era una persona irreconocible. Ella era la que se paraba e insultaba a los árbitros y les decía cosas. Impresionante. Verla en un juego de pelota era increíble. La trágica muerte de José Pérez Colmenares, héroe de la serie del 41, enluta al país. Las candidatas toman parte activa en los homenajes que se le rinden. No solo hacen suyos los triunfos, sino también las pérdidas, incluso las irreparables. La Asociación Venezolana de Béisbol, con Jesús Reina Morales a la cabeza, trabaja arduamente en los preparativos de la serie. Se acondiciona el estadio y se discute quiénes conformarán la selección venezolana. Se dan a conocer los jugadores que vendrán del extranjero. Incluso el sector comercial informa que elaborará en horario corrido para que los trabajadores puedan salir más temprano y disfrutar de los juegos. Todos se contagian de la fiebre del béisbol. En medio de la contienda, Nelly solo quiere divertirse, pero sus padres no la dejan salir ni hacer campaña electoral. Cuando empiezan a lanzar la posible candidatura, a mí va tomando cuerpo y es bien recibida, todas esas cosas. Naturalmente mi papá puso condiciones, yo era muy joven, tenía apenas 15 años. Entonces, las condiciones eran que no iba a haber nada de campaña, que yo no iba a salir fuera de Caracas y tenía que seguir estudiando. Entonces era una candidatura así un poco, como diríamos, romántica, alegre, por el hecho de que yo sí era deportista. Yo estaba en las canchas deportivas. Ellas no eran deportistas y eran unas muchachas ya de más edad, ya más veteranas, vamos a decirlo así. Yo me divertía mucho con eso de ser candidata, iba a todos los juegos. Si supieras cuánto sufro yo en las horas de mi soledad, si supieras cómo sufro cuando tú no estás, dime mi vida, dime que no te vas. Con el paso de los días, la elección se polariza entre Oli y Yolanda. Oli Clemente era una muchacha muy bonita, muy decente, más o menos de cierta categoría.
Y Yolanda era más humilde, una muchacha, una maestra de escuela, de pueblo, pero muy bonita también. Y la gente, pues, la gente gustó más de Yolanda. Con el tiempo, aquello se fue decantando y no quedó sino circunscrito a dos candidatas, Oli y yo. Bueno, Oli representaba para ese momento, vamos a decir, la gente high. No porque realmente fuera ella una cosa así de que pretenciosa, ni mucho menos, era una muchacha encantadora, muy sencilla, muy bella, muy fina, muy gentil. Pero era una muchacha que nace en La Haya, se cría pues entre cuestiones diplomáticas y es otra cosa. Sin embargo, bueno, su actuación fue magnífica. Luego yo era todo lo contrario. Yo era una muchacha humilde, maestra de pueblo, como quien dice, maestra para esa época. Y entonces pues fue fácil que tuviera pues partidarios con mayor facilidad. Yolanda era una buena mujer, una mujer muy hermosa, una muchacha muy simpática. Y después había el problema que la otra era más o menos de un estilo de vida más encopetado, era más o menos de cierta posición, pues. Y tú sabes que los pueblos siempre están un poquito en desacuerdo con cierta gente, el pueblo en sí, pues la gente de pueblo. Y como Yolanda Aliar era una muchacha maestra de escuela de pueblo, pues era más popular. Se veía claramente que era más popular. Es un tiempo de grandes transformaciones. Continúa el movimiento del campo hacia las grandes ciudades en medio de profundos cambios sociales. Se vive en Venezuela en plena libertad y al terminar el tercer año del periodo constitucional que dirijo, es satisfactorio para mí poderos expresar que durante ellos no ha habido un solo detenido político. El país disfruta el hecho de poder hablar abiertamente de política. Los nacientes partidos abogan por elecciones universales, directas y secretas. En un país con altos índices de pobreza y analfabetismo, exigir que los electores supieran leer y escribir resultaba discriminatorio. El 10 de octubre, el Consejo Supremo Electoral anuncia que se celebrarán elecciones para consejos municipales en varios estados del país, incluyendo la capital. Pero una vez más, son pocos los que podrán participar, pues siguen excluidos los analfabetos y las mujeres. Los nacientes partidos aceptan postular candidatos. Es una nueva oportunidad de medir fuerzas, pero no dejan de insistir en la urgencia de una reforma electoral. Este debate se traslada a la contienda por el reinado de belleza. La gente común, las candidatas, los organizadores, todos dan su opinión acerca de cuál es el sistema más conveniente para elegir a la reina. Sale la idea de que para la elección debía ser que se hicieran unos cupones en las revistas, esas de moda que había aquí, para que se comprara el cupón por las candidatas. Cuando yo oí aquello le dije que no, que así yo no competía, yo no me retiraba del certamen, porque la gente mía realmente el poder adquisitivo era el menos, no había ecuanimidad y era ventajoso para ellos, pero no para nosotros. Entonces, yo no acepté. Y la gente del comité que estaba en mi candidatura tampoco aceptó. Entonces resolvimos que fuera por votación popular. Y así se hizo. El 11 de agosto, los representantes de las candidatas anuncian que la elección de la reina de la Serie Mundial será por voto directo y popular. Los venezolanos podrán ir en pleno a expresar sus preferencias, una oportunidad para medir si están preparados para escoger en libertad. Transcurren los días y Caracas se prepara a recibir la visita de María Antonieta Pons, despampanante vedette de origen cubano. Argentina y México se disputan la supremacía en las carteleras de cine, y figuras como Cantinflas disfrutan del amor de los venezolanos.
los aliados continúan su avance por Europa. En agosto, París es liberada. Los caraqueños son invitados a celebrar este acontecimiento en el pabellón del hipódromo, con un baile amenizado por Luis Alfonso Larraín y su orquesta. Aprovechando la apertura del gobierno, va calando la idea de que sin partidos no puede haber vida democrática. Una de las nacientes organizaciones con mayor fuerza y presencia es Acción Democrática. El 1 de septiembre de 1944, El País, órgano del partido, publica la posición de la organización ante los comicios de octubre. La plataforma programática incluye el reclamo por que se establezca la elección del presidente de la República por sufragio directo, universal y secreto. Ese mismo día, El País anuncia que Yolanda Leal es su candidata oficial para el reinado de la Serie Mundial. Los líderes de AD ya sabían del impacto de la elección de una reina. En el carnaval de 1928, cuando aún eran estudiantes, habían escogido a Beatriz Peña como su soberana. Los actos y discursos en honor de su reinado habían sido tomados como un desafío abierto a la tiranía de Gómez. Por esto habían sufrido persecuciones, pero también habían ganado un inesperado apoyo popular, iniciándose así en la vida política. Forjados en la cárcel y el destierro, los líderes de AD creen en la necesidad de modernizar el país. Desde sus primeros manifiestos han luchado contra el caudillismo militarista, defendiendo la urgencia de un gobierno civil. No sé en qué momento de la campaña le quisieron dar un trasfondo político. Yo me imagino también porque mi abuelo era secretario del general Medina. Entonces, pienso que la cosa se tornó como una medición de fuerzas entre el gobierno del general Medina y pues el grupo que adversaría al gobierno en ese momento, pues. Bueno, decían que mi mamá era la candidata de la élite, de la sociedad de Caracas de ese tiempo, ¿qué tal? Y Yolanda era una muchacha de Montepiedad, tú sabes, más del pueblo. Entonces, pienso que por ahí se fue la cosa. En septiembre de 1944, la contienda adquiere dimensiones nacionales. Las candidatas recorren el país en busca de adhesiones. El mismo día en que se anuncia que los aliados han penetrado en Alemania, Yolanda parte a la conquista de Maracaibo, la meca del boom petrolero. Maracaibo son tus playas, tus poemas me fascinan. Y de noche el Catatumbo con su rayo te ilumina. Aunque lejos me Cuando vemos así a lo lejos allá en el embarcadero, lucecitas y eso, y ay, ¿qué es eso? Bueno, me estaban esperando con antorchas. Y entonces que tenía que irme a pie hasta la Plaza Bolívar con ellos y querían que llevarme en hombro. Y yo porque no me lleven en hombro y yo porque me lleven en hombro. No, papá. En eso perdí hasta un zapato. Yo llegué con un pie calzado y el otro no. Miles de personas se congregan para recibirla. Quieren verla de cerca, tocarla, abrazarla. Esos días que pasé en Maracaibo fueron maravillosos. Aquella gente se volcó conmigo, aquella gente, manifestaciones de afecto en todas partes. Yolanda conquista la admiración y simpatía de todo el pueblo zuliano. Aquello fue típico de los maracuchos apasionados. Aunque lejos me encuentre de ti y no puedas oír mi canción, Maracaibo vivirá siempre en mí. Cuando me vine, bueno, ellos que habían entregado el corazón de los maracuchos estaban conmigo. Últimas Noticias afirma que la popularidad de Yolanda Leal se extiende por toda la nación y publica nuevos listados de adhesiones. El Nacional, por su parte, reseña el éxito de Oli Clemente en su gira por el occidente. Palmo a palmo, las candidatas se pelean por el territorio nacional.
Afortunadamente yo conseguí que el general Medina Angarita autorizara a la línea aeropostal venezolana a darnos puestos para ir a todo el país, para que la gente le conociera. Y así fuimos sembrando en todas partes la imagen de Yolanda y su acción. Fue campaña electoral tal como las ve uno hoy en día, los candidatos en sus aviones, con sus comandos de campaña, por toda Venezuela paseando. Oli y Yolanda viajaron por todo el país. Yo no fui a ninguna parte. Yo creo que en Latillo me dejaban ir. Durante las giras de las candidatas por el interior, los pueblos de provincia siguen clamando por su derecho a participar en la elección de la reina. El 17 de septiembre se anuncia que las principales capitales participarán en la votación. La elección tendrá definitivamente alcance nacional. El país pide excusas por no poder publicar todas las adhesiones, diciendo que Yolanda es, sin discusión, la candidata de toda Venezuela. En todo el mes previo a la elección, el país cubrirá gentilmente las actividades de Nelly, incluyendo los torneos que se realizan en su honor, pero hará solo contadas alusiones a Oli Clemente. En una entrevista a La Esfera, Yolanda dice que Nelly Blanco Yepes es su candidata y que entre sus artistas preferidos están Charles Boyer, Bette Davis, Rafa Galindo y La Gitana de Color. También declara su admiración por Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco y Rómulo Betancourt, principales líderes del partido Acción Democrática. Un hecho destacado de la campaña es la presencia de Yolanda en un mitin de ese partido. Estaba hablando precisamente Andrés Eloy Blanco. Cuando yo entro, la multitud se pone a aplaudir y a gritar. Entonces se levanta Andrés Eloy y dice, tenía que ser una leal de mi pueblo. Y por ahí se desprendió aquello con una pieza oratoria de maravilla. O sea, fue apoteósico ahí. Ese realmente fue el mitin que fui. Pero realmente no, yo no tenía ninguna afiliación política. Yo nunca he militado en ningún partido. Tengo mis apetencias políticas, por supuesto, el resto, porque el que me diga que no es político, eso es mentira, porque el hombre es un ser netamente político. Sí le dieron un trasfondo político a esa candidatura, a ese reinado. Pero realmente yo pienso que fue importante en el sentido de que la gente iba como a empezar a aprender a ejercer un derecho, pues, un derecho electoral, aunque sea para elegir una reina, pues. O sea, la muchacha más bonita, la muchacha más simpática, o lo que fuera. O sea, y que la reina iba a ser elegida por la voluntad de la gente que fuera a votar, no una muchacha que decidieron 4 personas que iba a ser la reina. Las candidatas asisten a un sinfín de actos públicos, desde contiendas deportivas a bailes benéficos. En todas partes donde íbamos, nos encontrábamos juntas en muchísimos sitios. Hubo sitios, por ejemplo, en una fiesta que dieron en el Majestic, que dieron los boxeadores. Bueno, ese fue un evento muy bello. Y sin embargo, de ahí salieron ellos molestos, los boxeadores con ella. Pero realmente ella no tenía la culpa, porque era cuestión de su familia. Su mamá estaba allí con ella. Eso era una señora muy aristocrática, tú sabes, muy estirada. Entonces, la saca a bailar el campeón del sur, y en ese momento Kicharol. Y bueno, ella le dice que no, que está cansada, que no quiere bailar, que más. Después llega y sale, y después sale a bailar con otro. Eso lo vieron los muchachos, los boxeadores, y les molestó sobremanera. No es como quiere ella ganar, ni mucho menos, como a dónde va a llegar ella si la estamos invitando y nos hace un desaire aquí. Los partidarios de las candidatas continúan la campaña en busca de adhesiones. Va pasando el tiempo y aquello va cogiendo calor. Aquello de un torneo que iba a ser una cosa baladí, porque era una cuestión de muchachas, de madrinas, de una cosa pues que, vamos a decir, para embellecer o para darle lustre o para darle vida a ese certamen, se va a convertir con el tiempo en una cuestión más que nada una lucha de clase y una lucha política.
Y entonces pues empiezan a surgir una cantidad de controversias, ciertas discriminaciones y ciertas cosas, y a descalificar la candidatura, por ejemplo la mía. Que cómo iba a ser yo la candidata, cómo iba a ser la reina de la serie, porque yo no era blanca. La campaña llega a su punto álgido cuando un radiodifusor, partidario de Oli, lanza el eslogan Oli Clemente para la gente decente, Yolanda Leal para la gente vulgar. Se dice también que una mañana la ciudad amanece llena de panfletos con la infeliz frase. A partir de ese momento, la contienda se entiende abiertamente como un enfrentamiento de clases. Para la candidatura de Oli, esto tendrá un verdadero efecto boomerang, en un país donde las grandes mayorías son gente pobre. Eso sí lo decía. Sí, Oli Clemente para la gente decente. Eso la tumbó. Para la gente decente la tumbó, en cambio la otra la subió. Al principio a mí me molestó, pero después la acepté y eso, y me reía muchísimo. Y cuando me pregunta Vale Quintero, que tenía una emisora de radio, que qué opinaba yo de ese eslogan que había por ahí, yo le dije que me causaba mucha gracia, porque vulgo es pueblo y el pueblo siempre gana. Así que ahí estábamos, le íbamos a ganar de calle. Por supuesto, esa era una transmisión que estaban haciendo ellos y que tenían micrófonos para la calle. La gente en la calle, bueno, se moría de la emoción, y los aullidos que pegaban. Se oía, bueno, en la catedral. Bueno, eso siguió la gente diciéndolo y eso, pero realmente no me hizo mella. Más bien le hizo mella a ellos. Porque mucha gente se sintió sumamente molesta por esa cuestión, porque les pareció que era ofensivo, pues. Que realmente no valía la pena esa necesidad, pero bueno, son cosas que surgen en todas esas cuestiones ahí. Había cosas más cosas positivas que negativas realmente. Oli Clemente era de una categoría, es decir, una clase social elevada, pues. Y Yolanda era popular, era el pueblo, entonces los fanáticos de Oli Clemente decían, bueno, Oli Clemente para la gente decente y Yolanda Leal para la gente vulgar, pero eso no lo decía todo el mundo, eso pasó por debajo de la mesa, aunque sí se escuchó, no fue cierto esa rivalidad. En la verdad, el pueblo venezolano se portó dignamente en esa elección. A pesar de haber tanta efervescencia en la competencia, ellas nunca se enemistaron. Ellas siempre, después del recorrido que hacían y la fiesta y la garabía y la cosa, se abrazaban y se juntaban con nosotros y conversábamos todos juntos. Esa elección tuvo la particularidad que las dos candidatas nunca se enemistaron. Faltando pocos días para la elección de la reina, estalla una huelga de obreros textiles. El conflicto se agudiza y los trabajadores le piden a Yolanda que hable con el presidente. El 25 de septiembre, Yolanda Leal dirige un telegrama al general Medina para rogarle que intervenga. Al día siguiente, el presidente le responde que se está ocupando del problema, pero que la solución es difícil. Coincidencia o no, ese mismo día cesa la huelga. La reina del pueblo es ahora intercesora de favores. El país entero vibra ante la cercanía del desenlace. Desde las páginas de El Nacional, Oscar Escalona Olivier hace la defensa de Oli. Señala que sus adversarios han decidido transitar por el escabroso terreno de la política, presentando a su candidata como defensora de los sectores populares, dejándola exhibir en mítines y mostrando sus simpatías partidistas. Esa misma propaganda ha proyectado hacia Oli Clemente un ambiente de riqueza y aristocracia que no es verdadero. Oli es una muchacha sencilla y hermosa, y una de las deportistas más consecuentes de la que se haya tenido noticia, capaz de soportar sol y lluvia tan solo para ver un partido de práctica. Para Nelly, las cosas tampoco marchan muy bien. Una semana antes de que se hicieran las elecciones, que fueron a finales de septiembre, mi papá ya estaba un poco molesto porque era demasiado bululú en la casa y todo, y llamadas. Y me dijo, tú te vas de Caracas.
pero papá, si no me dejaste ir para ir, no, vete, te vas a Macuto. Papá, no importa, déjame aquí en Caracas y voy nada más que a pocas cosas, pero para estar aquí, no, de ninguna manera. Se puso estricto y mi cuñado me vino a buscar y me fui, agarré mi maletín y me fui para Macuto. No, pero ya me divertí mucho, porque como te digo, me prepararon una cantidad de eventos y entonces iba a todas partes también allá y saqué bastantes votos allá. Pero yo no me ocupé de cuántos votos ni cómo fue. Yo sé que llegué de tercera, pero no vi las diferencias ni nada. Porque para mí eso no era un conteo, para mí eso era una distracción. El día tan esperado ha llegado. El 1 de octubre de 1944, miles de venezolanos acuden a los cines y estadios que se han fijado como centros de votación. Una verdadera fiesta en la que todos están deseosos de apoyar a sus candidatas y de ejercer por vez primera el acto del sufragio. Y la gente votó, hacía sus colas y votaba, pero no solamente en Caracas, en Venezuela entera, en Maracaibo, en Maracay, en Apure. Es decir, fue una elección nacional, completamente nacional, de norte a sur y de este a oeste. La emoción de la gente fue inmensa porque nunca habían podido ejercer el voto. La gente espontáneamente se volcaba en la calle y hacía cola. Los materiales resultan insuficientes y mucha gente se queda sin votar, por lo que claman a voz en grito que su voto sea tomado en cuenta. La gente salió a las 4 de la mañana para la calle. Aquello era pero como un hormiguero la gente. Y eso que era una cuestión, una tontería realmente. Y sin embargo, los sitios de votación no se dieron abasto para atender a la gente que iba. Claro, porque nunca se pensaron, porque como aquí nunca había habido una elección de ese tipo, primera vez que se ensaya. Y eso sirvió después como ejemplo para los políticos. Entonces se dieron cuenta que sí había madurez en la gente para votar. Fue una gran escuela para Venezuela, para el público, para Venezuela, pues. No sabíamos qué era política, sino estábamos aprendiendo de política. Aquí no votaban las mujeres, para empezar. No votaban sino los hombres de 21 años en adelante y que fueran alfabetos, estuvieran alfabetizados. Entonces, pues era una cuestión selectiva. Era muy poca gente la que podía ir a votar. Entonces se les presentó esta oportunidad donde iban a votar mujeres, hombres, todo el mundo. Entonces la gente se volcó a las calles. A las 12 del día de las elecciones ya nosotros teníamos casi el total de los votos en todo el país y Yolanda había ganado con entera facilidad. Hecho los escrutinios, ganó sin ninguna objeción Yolanda Leal sobre Oli Clemente, Nelly Blanco Yepes y Rosario Gómez Ruiz. La gente se entusiasmó demasiado porque eso era lo que quería la gente. Y aquello, imagínate, fue una gran fiesta. Pues. En horas de la noche, cientos de simpatizantes acuden a casa de La Morena de Montepiedad para festejar la victoria. Eso fue un exitazo. La gente como loca en eso y salían para mi casa donde yo vivía. Bueno, aquella casa no la tumbaron de milagro. La puerta la desprendieron. Que la gente agolpada, que querían entrar, que querían unos que entraban, otros que salían, aquello era un desastre. Luego se trasladan a la sede de Últimas Noticias, en pleno centro de Caracas, donde es aclamada por miles de seguidores. En la Plaza Bolívar no cabía la gente, toda esperando y para celebrar pues el triunfo de Yolanda Leal. Que no era de Yolanda Leal realmente, era el triunfo del pueblo de Venezuela. Al día siguiente, en el editorial de El País, Rómulo Betancourt, máximo líder de Acción Democrática, da su interpretación al respecto. El pueblo ha dado una magnífica lección a quienes se oponen al goce de su derecho a elegir directamente al presidente de la República, argumentando que la gente no está preparada. Recursos de todo orden se utilizaron para frustrar el triunfo de la reina del pueblo. Sin embargo, ella fue la triunfadora en esta primera experiencia de sufragio libre, universal, directo y secreto. El día en que esa reivindicación esté condensada en la Constitución, ya no será el presidente quien termine eligiendo a su sucesor. El pueblo demostró que puede votar consciente y acertadamente para escoger quien lo gobierne. Uno está acostumbrado a ir a elecciones y todo, pero la gente de antes
Fue la primera vez en su vida, ¿verdad?, que pudieron ir y dar su opinión. Eso tiene que haber sido lo más importante, ese ejercicio democrático que hizo el pueblo de Venezuela por primera vez en su vida. Eso es lo más importante. Y creo que es lo que más se le ha quedado grabado a la gente. Un triunfo y una derrota llevados con dignidad, como lo testimonian las gráficas del abrazo entre ambas reinas. Un final feliz para un apasionado ejercicio democrático. ¿Ganaste? Perdí. Maná. Atención al béisbol, que ya el juego va a empezar. Y tenemos la certeza de que habremos de triunfar. Jugaremos el partido con destreza sin igual. Porque así es como se gana el campeonato mundial. El 12 de octubre de 1944 se inaugura la serie. Yolanda y Oli desfilan juntas y comparten tribuna. La primera bola es lanzada por el presidente de la República de Venezuela, quien recibe una ovación y es saludado por bellas deportistas y por el presidente del comité organizador de la 7ª Serie Mundial. El pueblo sigue con pasión cada jugada. El estadio se llena de bote en bote, y los que no pueden entrar siguen las acciones desde los cerros cercanos o a través de la radio. Ahora Venezuela al bate y Romero Petit conecta el primer hit del juego. Le siguen Briñes y Venezuela anota su primera carrera. La emoción es grande. La serie fue un éxito, el campeonato fue reñidísimo, de una espectacularidad tremenda, y lo ganó brillantemente Venezuela, que tenía un equipazo de béisbol. De tal manera que bateó colectivamente, algo que es muy difícil, batear más de 300 colectivamente. Bateó 315 en conjunto, entre todos los jugadores batearon 315. Eso es muy difícil conseguir en un equipo de béisbol. Ahora, en cuanto a las muchachas, pues alegraron de tal manera que se hicieron popularísimas las elecciones de reina. Además, no hay equipo que no tenga madrina a partir de esa elección de 1944. Todos los equipos tienen madrina y todos los deportes tienen madrina. Eso es producto de la 7ª Serie Mundial de Béisbol Amateur y del concurso que hubo para elegir la madrina de esa 7ª Serie Mundial. El mundo celebra que el fin de la guerra es inminente. Mientras tanto, en Venezuela, el tema electoral sigue dominando la agenda. Días después de la elección de la reina, se celebran las elecciones municipales. El gobierno gana la mayoría de los cargos, pero Acción Democrática obtiene representación en algunas parroquias populares. En abril de 1945, se aprueba una reforma que concede el voto para elegir concejales a las mujeres que sepan leer y escribir. Y se aprueba también que los hombres voten para elegir al Congreso. Pero no es suficiente. Continúa la discusión por la sucesión presidencial sin que sea posible alcanzar un acuerdo. En esos días, Oli Clemente sostiene un serio noviazgo con Fran Rísquez, un joven oficial del ejército. Al cabo de unos meses, el padre de Oli recibe la noticia de que su yerno es parte de una conspiración. El 18 de octubre de 1945, una alianza cívico-militar derroca el gobierno de Medina. Acción Democrática ha pactado con jóvenes militares para adelantar los cambios largamente anhelados. Se instala una junta revolucionaria de gobierno y como primera medida se llama a elecciones libres para conformar una asamblea constituyente. 5 de julio de 1946. Instalación en toda Venezuela de las mesas de inscripciones. Un inmenso público se congregó en todas ellas, deseoso de inscribirse, dando así un alto ejemplo de civismo y preocupación patria. El presidente Betancur en su alocución dijo: ese ejercicio del derecho del voto podrá cumplirlo el pueblo venezolano en los comicios que hoy se inician, como en la más avanzada república democrática de cualquier latitud. Nadie interferirá desde las alturas del poder la libre inscripción del ciudadano en los registros comiciales y la libre emisión de su voto en las urnas electorales. Una vez electa la Asamblea Constituyente, es promulgado un estatuto electoral que concede el derecho al sufragio a todos los venezolanos,
hombres y mujeres mayores de 18 años, para elegir al presidente de la República. Ciudadano, cumple con tu deber. Vota. La cabeza de la nación está en manos del pueblo. Este es el día en que un gobierno autónomo recibe el mandato de la fuente esencial del poder, el pueblo. Una elección libre para todos los hombres y mujeres en edad electoral se va a efectuar. El 14 de diciembre de 1947, los venezolanos van por vez primera a escoger un presidente. Toda clase de gente acudía a las urnas. Personas de diferentes ideologías se hallaban juntas, votaron juntas y mutuamente respetaban el derecho de opinión de cada cual. Hemos conducido la Revolución de Octubre hacia su desembocadura lógica y democrática, la plena restitución al pueblo de su soberanía que antes se le había usurpado. El novelista Rómulo Gallegos se convierte en el primer presidente de Venezuela en ser electo por el pueblo. Pero un golpe de Estado lo derroca en 1948. La década siguiente estará marcada por elecciones y consultas fraudulentas que arrojarán sombras sobre la legitimidad de los gobernantes. En 1958, el gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez es derrocado y se restablece el voto universal, directo y secreto como instrumento para elegir al presidente. Con el correr de los años, las campañas se transforman en verdaderas fiestas populares en las que lo más importante es ganar el favor del pueblo. Lejos queda ya la lucha para que el sufragio fuera un derecho de todos. Hoy, el acto de votar es una práctica frecuente, arraigada con fuerza en la conciencia de los venezolanos. El béisbol sigue siendo la pasión nacional. La Liga de Béisbol Profesional Venezolano organiza cada año un campeonato que moviliza miles de espectadores y millones de dólares en publicidad. El equipo ganador participa luego en la Serie del Caribe, frente a equipos de México, República Dominicana y Puerto Rico. Tiburones y cardenales, águilas y pastores, tigres y caribes, leones y navegantes, mi sabroso Señores, la hazaña del padre la repite el hijo. Desde 1939, decenas de venezolanos han hecho historia en el béisbol de Grandes Ligas. En 1956, Luis Aparicio se convierte en el primer latinoamericano en ser designado novato del año, y más tarde será el primer venezolano en participar de una serie mundial en el béisbol profesional y en ser exaltado al Salón de la Fama. Cada año, nuevos peloteros venezolanos se incorporan a la gran carpa. Yo creo que nosotros, aquella serie del 41, 42, 44, nosotros sembramos esos jugadores que estamos viendo hoy en día. Y no solamente esos que se están viendo hoy en día, es que a medida que pasa el tiempo van saliendo mejores. Quiere decir que fue una buena siembra lo que hicimos pues, en aquel tiempo. Todo el mundo cree en algo, ¿no? Hay muchas religiones, ¿no? Unos creen en Alá, otros en Jesucristo, otros en... El béisbol es una religión para el venezolano. Creen en el béisbol. Simplemente. En 1952 se crea el certamen Miss Venezuela, una contienda para elegir año a año a la mujer más bella del país. Las ganadoras son electas por un jurado, pero en 1955 se produce un empate que se resuelve por aplausos del público. Susana Duim, la favorita de los presentes, es luego electa en Londres como la mujer más bella del mundo. Pasan las décadas y los venezolanos siguen con interés las incidencias del certamen. Nosotros tan democráticos y tan amigos de republicanos, etcétera, y eso, pero nos gusta una reina más que come bueno. En 1979, Maritza Sayalero gana el Miss Universo e inicia una cadena de triunfos internacionales.
Quien nos va a representar en Londres es la señorita Pili León Misaragua y Miss Venezuela es Irene Sáez, Miss Miranda. En 1981, Irene Sáez y Pilín León son electas como Miss Universo y Miss Mundo. Años más tarde, Irene se lanza a la carrera política y se convierte en alcalde de Chacao, un municipio del este de Caracas, obteniendo altos niveles de aceptación de gestión. En 1998, compite por la presidencia de la República, ubicándose de primera en las encuestas. Pero meses después, resulta derrotada por Hugo Chávez. En los años 50, Nelly se convierte en primera figura de la televisión, presentando espacios como De Mujer a Mujer y la telenovela criolla a través de Televisa, Canal 4. En realidad yo siempre fui un poco avanzada para mi tiempo, ¿no? Podría decirse que es la pionera entre las reinas de belleza que hacen carrera en los medios. Luego conquista importantes logros en el área de relaciones públicas. Oli Clemente se casa con Fran Rísquez y tienen 4 hijos. La familia entera acompaña paso a paso las aventuras de Fran, quien participa en importantes expediciones, entre ellas la que conduce al descubrimiento de las fuentes del río Orinoco. Era muy amorosa con nosotros y con mi papá ni se diga. Ellos parecieron novios toda la vida. Él vivía pendiente de mi mamá vivía pendiente de él, donde iban agarrados de mano, se abrazaban, se querían muchísimo, pues. Y mi papá decía que mi mamá era la mujer más bella que había en el mundo, pues. Oli fallece en 1980, rodeada del cariño de sus hijos. Una de las cosas más bonitas fue ver tanta gente que uno no conocía, yo muchísimo menos, que cuando murió mi mamá, una cantidad de gente que uno ni sabía quiénes eran, pero que se acordaban quién era Oli Clemente, estuvieron con todos nosotros allá como si fuera una persona, un personaje público. ¿Ves? Eso fue bien lindo, eso es una cosa que a mí nunca se me ha olvidado. Y la gente siempre se acordaba de ella, siempre. Yolanda Leal se casa con Jesús Reina Morales, el presidente de la Asociación Venezolana de Béisbol, e incursiona en el cine, protagonizando la película Barlovento. Ese es un trabajo esclavizante y hay que gustarle eso. Es muy extraordinario, me parece maravilloso. Y me parece ese mundo de embustes que le meten a uno ahí en las películas, que tú ves una mata toda mustia y después se ve en la película tan bonita, una enredadera que está lista ya para botarla y tú la ves después en la película, la ves que revive, que está bonita. No me gustó eso, sobre todo era el tiempo expuesto a las cámaras, entonces es un sacrificio. Y a mí no me gustaba esa vida, es una de las cosas más movidas, por eso no me gustó el cine. Cuando estaba filmando esa película, vinieron acá unos de la RKO de los Estados Unidos, y les gustó muchísimo, entonces me estaban proponiendo que me fuera para los Estados Unidos. No me interesó en absoluto. Tras esta experiencia, Yolanda volvió a la docencia y se dedicó a la crianza de sus 4 hijos. Cada tanto se reencontraba con Oli en homenajes donde ambas reinas eran recordadas con cariño por su pueblo. Me siento responsable del afecto de aquella gente que depositó en mí su fe. O sea, yo no podía cometer pifias, como quien dice, yo no podía cometer cosas, malas acciones, porque yo me debía a esa gente. Para esa oportunidad, a todos los muchachos que nacían le ponían Yolanda, o le ponían Oli también. Hay una que es profesora, que ese es el colmo, porque esa le pusieron el Oli Yolanda, porque su abuelo era yolandista y su papá era olista. Y entonces, para no pelear los dos, le pusieron a la pobre muchachita Oli Yolanda. Yo la conocí y me dice ella, no, a Oli no la pude conocer, bueno, te conozco a ti, merideño, extraordinaria.
Porque ese triunfo no fue de Yolanda Leal. Eso fue un triunfo más que nada del pueblo. Porque realmente el pueblo fue el que a mí me llevó a ese momento culminante de mi vida. Fue un momento maravilloso. Claro, yo he tenido otros momentos también estelares en mi vida, como por ejemplo el haber sido maestra, que para mí vino a resultar a la postre la elección más extraordinaria que yo hubiera podido hacer en mi vida. Me di por entero. Y los recuerdos que tengo son extraordinarios. Y las manifestaciones de afecto que he tenido son maravillosas. Llenan mi vida por completo. Y ese para mí es el galardón más hermoso, el que yo haya sido maestra de todos esos muchachos que casi todos han sido maravillosos, realmente. Son para mí una de las cosas más hermosas que yo haya podido hacer en mi vida. Aparte de mi familia, pues que es lo más grande que uno puede tener, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, que le llenan a uno completamente. Pero para mí no solo son ellos, sino también mis alumnos forman parte de este haber que yo tengo. Que Dios los conserve por muchos años a todos y que les agradezco enormemente todo el afecto que me dieron. Me pasa a mí, pero tengo que decirte a ti que mi vida sin tu vida no puede ser, porque te quiero, porque te adoro. Si supieras cuánto sufro yo en las horas de mi soledad, si supieras cómo sufro cuando tú no estás, dime mi vida, dime que no te vas. Y esas fueron las primeras elecciones, aunque fueron de unas reinas, pero fueron las primeras elecciones directas y secretas, porque además era votación secreta. Oye bien las palabras de amor que hay en esta canción. Nunca en la vida he querido yo así, nunca, nunca ninguna mujer como te quiero a ti. Anoche soñé que estábamos los dos en París, en luna de miel, era una parejita feliz. Ven, no te alejes de mi corazón, oye bien las palabras de amor que hay en esta canción. En muchísimos sitios que tenía papelitos, florecitas esas de papel y bombillitos. Me causaba gracia aquello porque yo nunca había tenido pasión por nadie. Anoche soñé que estábamos los dos en París, en luna de miel, era una parejita feliz. Ven, no te alejes de mi corazón, oye bien las palabras de amor que hay en esta canción.